Excelente complemento con el espíritu de profecía para el estudio de esta semana. Aquí hay algunos puntos clave que podemos extraer de estos pasajes y conectar con el tema del libre albedrío, el amor y la providencia divina. 1. Recordar el trato de Dios con su pueblo. Dios ordenó a su pueblo levantar monumentos conmemorativos y transmitir su historia a las nuevas generaciones. La historia de la providencia de Dios fortalece la fe en tiempos difíciles. Aplicación práctica. ¿Cómo recordamos las intervenciones de Dios en nuestra vida hoy? A través de testimonios, diarios espirituales y compartiendo nuestras experiencias con otros. La voluntad de Dios se revela de 3 maneras. Según Testimonios 5:4, podemos distinguir la voz de Dios de la de un falso pastor mediante su palabra. 2. Sus actos providenciales. 3. Las impresiones del Espíritu Santo. Esto nos muestra que el libre albedrío no significa actuar sin guía, sino buscar la voluntad de Dios en estas 3 formas. 3. La oración y la providencia en la vida. Cada mañana debemos consagrarnos a Dios y someter nuestros planes a su voluntad. Testimonios 7:44. Aceptar los planes de Dios, aunque impliquen abandonar proyectos personales. La paz de Dios guardará nuestro corazón cuando confiamos en su providencia. Filipenses 4:7. Conclusión. El espíritu de profecía confirma que Dios respeta nuestro libre albedrío, pero nos guía amorosamente. Debemos recordar su fidelidad en el pasado, discernir su voluntad en el presente y confiar en su providencia para el futuro. Pregunta para reflexión. ¿Cómo puedo hacer de la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios una práctica diaria en mi vida? Si quieres que estructuremos esto como un bosquejo para un estudio o video, dime cómo prefieres organizarlo. Bendiciones. Si alguna vez te has sentido dividido entre tus decisiones y la guía divina, no estás solo. Quédate para encontrar el equilibrio. Muchas veces le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, pero ¿realmente estamos alineados con su voluntad? A veces, a pesar de recibir instrucciones claras de Dios, seguimos nuestras propias inclinaciones y le pedimos que las apruebe. Alerta de spoiler. Esas oraciones pueden no ser de su agrado. Dios nos da libre albedrío, incluso si eso significa dejarnos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Recuerden Salmos 81, 11 y 12. Él nos dejará caminar según nuestro propio consejo, incluso si eso endurece nuestros corazones. Pero hay esperanza. Como el hijo pródigo, siempre podemos regresar a Dios. No importa cuáles sean nuestros errores, sus brazos están abiertos. Busquen fuerza, renueven sus esfuerzos, y Dios no los defraudará. Vivir una vida que honra a Cristo significa mostrar amor y respeto, y seguir el camino de Dios, no el nuestro. La desobediencia puede llevar a consecuencias terribles, como se advierte en Isaías y Tesalonicenses. Entonces, pregúntate, ¿estás siguiendo la voluntad de Dios o tus propios deseos? Reflexiona, ora y busca su guía. La decisión es tuya. Si tu corazón anhela paz y propósito, no estás solo. Exploremos cómo la gracia de Dios y la obediencia pueden transformar nuestras vidas. Dios nos dio el regalo supremo en Cristo, restaurando su imagen moral en nosotros. El Boletín de la Conferencia General de 1890 nos recuerda que su inmensa gracia está disponible para todos. Pero no se trata solo de recibir. Las acciones egoístas no se alinean con la obra de Dios. Incluso mientras el pecado aumenta, su divina benevolencia continúa fluyendo. ¿Y qué hay de la justicia? Mente, carácter y personalidad nos dice que Dios sostiene su ley. La salvación no viene aboliéndola, sino a través del sacrificio de su Hijo. La oración también es clave. En lugares celestiales aprendemos que la verdadera oración se trata de sumisión. Así como Cristo se sometió en Getsemaní, debemos reconocer nuestra necesidad y alinear nuestra voluntad con la de Dios. Entonces abracemos su gracia, esforcémonos por la obediencia y caminemos en la luz de su amor. Juntos, podemos experimentar el poder transformador de la inmensa gracia de Dios y nuestra obediencia fiel. Gracias por ver.
Que tu viaje sea bendecido y significativo. Amén. Si tu corazón anhela verdades más profundas, estás en el lugar correcto. Exploremos juntos el espíritu de profecía. El amor de Dios no nos obliga a seguirlo. En cambio, nos muestra las consecuencias del bien y del mal. Elegir seguir a Cristo es una decisión consciente. Dios nos da suficiente luz y evidencia para distinguir la verdad del error, pero nunca nos obliga a aceptar la verdad. Depende de cada uno de nosotros elegir entre el bien y el mal. La decisión que tomamos en esta vida es nuestra decisión para la eternidad. No hay punto medio ni segunda oportunidad. Se nos anima a vencer en esta vida, tal como lo hizo Cristo. Dios promete amor eterno e infinita compasión para su pueblo. Él renueva nuestra confianza con nuevas garantías y ha confirmado su promesa con un juramento. Gracias por unirte a este viaje. Que tu estudio sea bendecido y significativo. Si luchas con el libre albedrío y la fe, tienes que ver esto. Exploremos juntos la profecía. Imagínate vivir en una época donde la gente creía que las leyes morales estaban abolidas y que las acciones no tenían consecuencias. Antes de John Wesley, muchos en Inglaterra pensaban justamente eso. Decían que Cristo había abolido la ley moral y que los elegidos no podían hacer nada malo. ¿Pero es eso realmente cierto? Tomemos la parábola de los malos labradores. Los judíos, impulsados por la ambición, resistieron a Cristo, y sus corazones se endurecieron, no porque Dios lo quisiera, sino por sus propias decisiones. Esto nos muestra que la profecía no se trata de robots predestinados, se trata del libre albedrío. Las profecías no moldean nuestro carácter, nuestras decisiones lo hacen. Ya sea influenciados por la luz divina o ensombrecidos por la oscuridad, es nuestro libre albedrío en juego. Incluso la persecución del apóstol Juan nos enseña que Dios no detiene las malas intenciones, sino que las usa para fortalecer nuestra fe. Así que, la próxima vez que pienses en la profecía, recuerda, se trata de las decisiones que tomamos y nuestra fe inquebrantable. Caminemos juntos por este sendero, guiados por el espíritu de la profecía, el libre albedrío y la fe. Hasta la próxima, sigan creyendo. ¿Listos para descubrir el secreto de una fe y una victoria imparables? Vamos a sumergirnos en el espíritu de profecía. Primero, Cristo ya ha preparado el camino para que triunfemos sobre Satanás. No es su voluntad que nos sintamos derrotados. Así como Jesús venció usando la palabra de Dios, nosotros también podemos mantenernos firmes contra la tentación. La victoria no es un trabajo aburrido, se trata de una conexión celestial. Podemos orar, pedir y creer en el apoyo de Dios. Imaginen lo divino y lo humano trabajando juntos para cumplir la voluntad de Dios. ¿Enfrentando pruebas? Recuerden, estas son oportunidades para acercarnos más a Dios y ser purificados. ¿Paciencia en el sufrimiento? Nos llevará a reflejar el carácter divino de Dios. Finalmente, la fe que vence al mundo comienza reconociendo nuestra debilidad y aferrándonos a Cristo. Su poder se convierte en nuestra alegría, esperanza y victoria final. Así que, abracemos el espíritu de profecía y vivamos en fe y triunfo cada día. Que Dios los bendiga e inspire. ¿Por qué millones creen en un plan divino de redención? Vamos a descubrir el misterio eterno detrás de esto. El plan de Dios para nuestra redención no era un plan B, era un misterio eterno, una revelación de principios que siempre han sostenido su trono. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la rebelión de Satanás y nuestra eventual caída. Ellos no querían que el pecado existiera, pero lo previeron e hicieron una provisión para ello. Piénsalo, el amor de Dios por el mundo era tan inmenso que se comprometió a dar a su único Hijo. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta no fue una decisión apresurada, fue una manifestación del amor y la misericordia eterna de Dios. Incluso sabiendo el sacrificio que requeriría, Dios eligió la redención. Él nos eligió a nosotros. Así que, la próxima vez que te preguntes sobre la profundidad del amor de Dios,
Recuerda esto, su plan para nuestra salvación siempre ha sido parte de su naturaleza divina. Inspirador, ¿verdad? Profundiza en este misterio y deja que te llene de esperanza y asombro. Que Dios te bendiga.